Eh, bueno, entonces sé que hay a lo mejor todavía dudas con respecto a la parte de la tarea. Les doy un poquito más de tiempo. Creo que es un tiempo suficientemente largo y como para que ustedes ya puedan pues experimentar un poco más, ¿no? Con las cosas que han estado haciendo en, lo- en los últimos días y sobre todo que de esta manera ustedes puedan aprender esta parte con la que han estado practicando, ¿no? La tarea tiene como objetivo que ustedes aprendan a hacer este sí, sí, que ustedes puedan aprender a hacer un preprocesamiento. Que esta parte, pues todavía falta mucho, o sea, falta mucho para poder ser un profesional limpiando, porque pues la parte del preprocesamiento eh, va a depender de cada problema que uno se plantea, pero pues normalmente cuando se hace este tipo de limpiezas, estas son las herramientas básicas, las que ustedes utilizaron. Y entonces, por ejemplo, si ustedes se enfrentan en un nuevo problema, ustedes ya pueden empezar directamente aplicando esta situación, o más bien estas herramientas que ya conocen, y ya cuando lleguen a la etapa del modelo, puedan hacer una mejor este, un mejor poder predictivo, ¿no? De su modelo a partir de una buena limpieza. Pero eso ya lo van a poder aprender directamente con la experiencia. Entonces esto simplemente es un curso introductorio y pues más que nada aquí sacamos algunos problemas muy generales que se van a presentar en cualquier tipo de situaciones. ¿Ok? Bueno, ahora les comparto lo siguiente. Como les venía diciendo, vamos a ver un repaso de lo que hemos venido viendo en las últimas clases, que es los árboles aleatorios. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar un poquito a nuestras memorias. Y entonces nosotros empezamos a trabajar con las redes, ne- la- o sea, tenemos las redes neuronales, empezamos a trabajar y ya después de que trabajamos con las redes neuronales vimos un algoritmo de machine learning. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el algoritmo, bueno, aquí en la parte de redes neuronales solamente vimos una, una red sencilla. Más adelante vamos a ver más redes. Y vimos su respectivo entrenamiento, ¿no? Cómo se hace en un entrenamiento de la manera más sencilla con las herramientas más sencillas que tiene Python, ¿no? Las más elementales. Y el algoritmo de Machine Learning que vimos es primero el árbol de decisiones y después de tener el árbol de decisiones construimos los árboles aleatorios. ¿Ok? Bueno, entonces simplemente por cuestiones eh, de que así es la literatura, pues las redes neuronales están en una categoría y los algoritmos de machine learning están en otra categoría, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hicimos como ejercicio, ya una vez que entendimos, este, sobre todo
qué es un algoritmo, bueno, más bien, qué es un árbol de decisión, que si ustedes recuerdan, los construimos un árbol de decisión sencillo a partir de una serie de puntos. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí, ya se está grabando. Mm, sí, ya está grabando. Entonces, eh, pregunta, ¿ustedes recuerdan cómo construimos la gráfica de un árbol de decisión? ¿Lo tienen fresco? Ok. De todos modos, de eso también va a venir una tarea. Entonces, el árbol de decisión básicamente es, ustedes tienen una serie de puntos que en ese momento estuvimos trabajando con puntos que estaban clasificados como rojos y otros azules. Y a partir de ahí nosotros hacíamos diferentes cortes sobre los ejes. Y a partir de esos cortes nosotros íbamos generando un grafo en donde de acuerdo a cada uno de esos diferentes cortes íbamos generando una de las diferentes ramas, ¿no? Entonces, al final, después de construir todo ese árbol de decisiones, nosotros al momento de volver a meter los datos, resulta que quedan divididos de acuerdo a las categorías que nosotros definimos, ¿no? Y entonces con base en esas categorías nosotros podemos ahora tener nuevos datos e intentar hacer la clasificación, ¿no? De acuerdo a ese criterio. Y entonces empezamos a hablar en qué consiste los árboles de decisión. Y los árboles de decisión aleatorios son un conjunto de árboles que se generan y para poder generarlo, primero se consiste en el siguiente proceso. Se toma una muestra aleatoria de los datos iniciales y ya después de que se toma esa muestra aleatoria se construyen n árboles de decisión. Entonces, por cada una de las diferentes muestras aleatorias que se toman de los datos iniciales, se construye un respectivo árbol de decisión. Y entonces, con ese árbol de decisión, hace una clasificación diferente. Entonces, teniendo esos n árboles de decisión ya construidos, lo que hacemos después es tratar de hacer una predicción. Y para hacer esta predicción, lo que se hace es que se agarra un dato nuevo, ¿no? Y entonces ya que se mete ese dato nuevo a estos n árboles de decisión, algunos se toma aquella etiqueta que se repitió más, ¿no? Que tuvo mayoría. Y entonces de esa manera nosotros podemos hacer una predicción utilizando los random forests o árboles de decisión aleatorios. ¿Ok? Entonces, justo para refrescar toda esta parte, nosotros de antemano ya teníamos un texto y este texto estaba dividido en diferentes párrafos y cada uno de estos párrafos se le fue asociado un clúster, ¿no? Y este clúster está pues definido por estas palabras clave muy importantes que describen a cada uno de los diferentes clústeres, ¿no? Entonces,
se instancia una forma de vectorizar cada uno de estos, bueno, en este caso, eh, con base a todo este texto se instancia una técnica de vectorización, que este es el TF-IDF, y una vez que se instancia, lo que hacemos es aplicar esta transformación. Y entonces al aplicar esta transformación obtenemos vectores que se ven ya directamente reflejados aquí, y que la dimensión de esos vectores va a depender del número de palabras que nosotros tengamos, ¿no? Y bueno, aquí el detalle es que ya empezamos, una vez que tenemos nuestros datos clusterizados, para la parte del entrenamiento lo que nosotros necesitamos es tomar un set de entrenamiento, y este conjunto de entrenamiento o set de entrenamiento resulta que pues lo vamos a tomar de tal forma de que esté equilibrado. En este caso nosotros tenemos 59 clusters, ¿ok? Y entonces una buena práctica para realizar un entrenamiento es que nosotros seleccionemos la misma cantidad de datos para cada uno de estos diferentes clústeres. En este caso lo vamos a tomar de manera aleatoria y vamos a seleccionar 5 debido a que estamos seleccionando únicamente el 50% de... bueno, más bien debería de ser menos, ¿no? Pero en este caso este es un porcentaje, bueno, para el clúster 58, que es el clúster más chiquito, resulta que tiene 11 elementos. Entonces nosotros estamos agarrando ese 50%, pero para las demás clusters, pues el porcentaje que se está utilizando para el entrenamiento es muy pequeño, ¿no? Menos del 50%. Entonces, seleccionamos estos, estos 5 datos por cada uno de los diferentes clústeres y obtenemos finalmente unos datos ya, más bien un set de datos completamente balanceados, ¿no? 5 por cada una de las diferentes categorías. ¿Ok? Bueno. Y después yo les había comentado que para que nosotros podamos evaluar el poder predictivo de cada uno de los diferentes bueno, sí, el poder predictivo del modelo que vamos a entrenar, pues necesitamos algo que se llama un test set, ¿no? Un conjunto de prueba. Entonces, hacemos lo mismo que lo que habíamos hecho para construir con nuestro set balanceado, excepto que queremos tomar solamente datos que no pertenezcan al balanceado. ¿Ok? Entonces aquí viene la parte de la construcción del test set. ¿Ok? En este caso seleccionamos 4 elementos por cada uno de los diferentes clusters. Y entonces este test set queda de esta manera, ¿no? Quedan 236 elementos con los cuales queremos hacer una predicción y evaluar el poder predictivo. Y con 295 nosotros queremos pues tratar de englobar todos nuestro conjunto de datos con el que estamos trabajando. Bueno, entonces en esta parte es que seleccionamos los datos de entrenamiento, tanto los datos de entrada
como sus respectivas etiquetas. Y ya que tenemos estos datos, instanciamos el random forest, que en este caso le estoy pidiendo al random forest que tenga 1000 árboles de decisión, que genere 1000 árboles de decisión. Y cada uno de estos 1000 árboles de decisión se van a generar utilizando estos datos, o sea, se van a tomar una muestra de estos datos de manera aleatoria. ¿Ok? Aquí, aquí en esta parte es la parte de del instanceo. Y en esta parte corresponde a la sección del ajuste, es decir, del entrenamiento. Y entonces ya que nosotros lo instanciamos y aquí se hace el entrenamiento, ¿vale? Bueno. Y entonces nosotros podemos guardar todo el modelo. ¿Cómo lo guardamos? Utilizando simplemente estas líneas de código, utilizando el pico. Y bueno, ya que está guardada, simplemente lo tenemos guardado porque pues, a lo mejor eventualmente lo queremos utilizar en otro lado. Pero una vez que nosotros le pusimos el punto fit sobre nuestros datos de entrada como de salida, aquí tenemos nuestras predicciones. Y las predicciones las estamos haciendo utilizando solamente los vectores, ¿no? Ahora, este set ya no es el set de entrenamiento. Recordemos que para generar los X y Y se utilizaron los balanceados, mientras que la parte donde se está realizando la predicción se está utilizando el test. Y entonces ya que se hace las predicciones, se obtienen las coincidencias, cuáles de los datos que se han predicho corresponden a los clústeres, al valor clúster que se le fue dado la etiqueta. Y posteriormente aquí viene ya la evaluación de cada, bueno, del modelo, ¿no? O sea, cuál es el porcentaje de efectividad. Y entonces en este caso podríamos decir que tuvimos la suerte y fortuna de tener un modelo que tiene un performance de alrededor del 72.5%. Les había comentado en la sesión pasada que un buen performance está por encima del 80%. ¿Y por qué digo que esto fue un buen valor? Pues se debe principalmente, puede existir diferentes razones. Una, pues en realidad, bueno, sí tomamos los datos balanceados, pero en realidad pues son relativamente pocos, ¿no? Son 4 con los que estamos hablando del performance. ¿Ok? Entonces, sí, adelante. La pregunta es, ¿qué influye más en la predicción? ¿El número de random forest o el tamaño de la muestra? Ajá, sí. Principalmente el que influye es el número de árboles de decisión. Ese es el número que más influye. Si nosotros aquí lo reducimos inicialmente, por default, el random forest siempre te da 300 árboles de decisión. O sea, que te genera, ¿no? Entonces, si lo ponemos a 300, resulta que el poder predictivo, o sea, ya lo probamos, es de alrededor del 60%, un poquito menos. Y de hecho nosotros podemos obtener una gráfica, ¿no? De cómo va creciendo. O sea, es que eso requiere tiempo, ¿no? Cómo va creciendo de 0 por ejemplo, a 1000, ¿no? El poder predictivo. Y nosotros vamos a ver una gráfica. Va a llegar
un punto en donde hay un mayor crecimiento. Normalmente va creciendo conforme mayor cantidad de árboles de decisión nosotros tengamos, mayor poder predictivo vamos a tener, ¿no? Pero eso nos va a causar un problema. El problema es que a lo mejor cuando le pongamos datos nuevos, no tengamos justamente ese, ¿cómo decirlo? Pues ese performance, ¿no? Y para comprobar eso, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un 72.5%. Pero si tomamos otros datos que no estaban dentro de el entrenamiento y tampoco se encontraban dentro de los datos que se utilizaron para medir el performance del modelo, es decir, del test set, entonces obtenemos un performance del 65.9%, ¿no? En este caso tuvimos la fortuna de que no estuviera tan alejado, ¿no? Este 72.5% no está tan alejado del 65.9%, ¿no? Entonces nos dice que pues todavía queda o sea, esos 1000 árboles de decisión queda dentro de algo bueno, ¿no? Pero por ejemplo, si nosotros aumentáramos más, este porcentaje podría aumentar al punto que nosotros queramos, al 80%, ¿no? Pero al aumentar al 80% resulta que a lo mejor estos valores podrían ser, podría disminuirse, ¿ok? Y eso tiene que ver con un aspecto que se conoce como overfitting. Y eso significa que estamos sobreajustando a nuestros datos. O sea, digamos que cuando tenemos muchos árboles de decisión en la parte del entrenamiento, lo que tiende a hacer el modelo es ajustar sus parámetros de tal forma que solamente va a poder predecir correctamente con los datos que nosotros estamos entrenando, ¿no? Y entonces pues eso no tiene mucho sentido. Tal vez el performance pueda alcanzar el 100%, pero a la hora de sacarlo a la vida real y ponerle datos que no formaron parte de nuestra evaluación, pues resulta que no está, no es real, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo. Entonces ese es uno de los tantos problemas que uno puede tener dentro a la hora de realizar este tipo de entrenamientos. Y entonces, por eso viene... Ay, perdón, otra vez que le interrumpa. Dime. En los gráficos anteriores, las etiquetas true y false están al revés entre uno y otro. A ver, déjame ver. Puede que sí, ¿eh? Sí, sí, de hecho sí. Es que me 34.7. estaba Sí, confundiendo eso. no, yo me confundí. Más bien yo pensaba que era true, pero no, sí están cambiadas. Entonces, bueno, eso fue un error mío, pero más bien ahí se ve directamente reflejado lo que te estaba tratando de decir, de que al momento de elevar el número de estimadores, mejoró el performance en la parte de los árboles de aleatorios, pero a la hora de sacarlo a la vida real es muy pobre, ¿no? Cambio, si nosotros a lo mejor lo movemos a otro valor del performance, puede que disminuya y y aumente, ¿no? Sí, lo podría poner. De hecho, eso me gustaría que lo hicieran de ejercicio. Se los voy a poner de tarea.
que vean cómo es que va cambiando estos dos valores del 34.1% y del 72.5%, cómo va cambiando conforme va aumentando el número este, de, de árboles aleatorios. ¿Ok? Sí, disculpa, sí, era un error ahí. Vale, gracias. Eh, bueno, al punto al que quiero ir en este momento es en esta parte. Ya vimos que, o sea, la accuracy, la efectividad, tiene este, este porcentaje. Y entonces lo que nosotros queremos saber es cuáles son las categorías que están teniendo un mal comportamiento. Y entonces, por eso viene esto que se llama matriz de confusión. Entonces, la matriz de confusión, ¿qué es? Pues básicamente es una matriz que muestra las etiquetas reales, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, eh, bueno, ¿cómo se construyó esta matriz? Nosotros tenemos el test, ¿no? El DF test. Recordemos qué es el DF test. El DF test resulta que es, pues seleccionamos 4 elementos de cada uno de los diferentes clusters, ¿no? Y entonces tenemos el clúster 0, el clúster 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que el clúster 0, los que fueron etiquetados con el clúster 0, fueron predichos o predecidos que pertenecen al clúster 3, 49, 24 y 32. Y ninguna de las predicciones acertó. ¿Ok? Y entonces, aquí tenemos el 0. Entonces, aquí te dice, bueno, tienes todos tus datos que pertenecen al clúster 0. ¿La predicción cayó en el clúster 0? No, porque no hay ningún elemento aquí. ¿Ok? No hay ningún elemento ahí. En cambio, sí hay un elemento en la fila 3. Y si nosotros nos regresamos justamente a ese DF test, que está aquí, aquí está la predicción, ¿no? Y entonces esto nos ayuda a ver con qué categoría se está confundiendo nuestros datos. Entonces, en este caso, el 0 se está confundiendo con las categorías 32, 24, 49 y 3. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, los que tienen valor 4, esos no nos debe de importar tanto. Nos debe de importar aquellos que, por ejemplo, tienen una predicción de valor de 2 o de valor de 1 o de 0. Esas, esas categorías le tenemos que dar énfasis y este tipo de matrices nos dicen qué onda con el comportamiento de nuestras categorías. ¿Cuáles son las categorías más pobres? Y por tanto, una vez identificado las categorías más pobres, nosotros podemos mejorar el performance de nuestro modelo, ya sea seleccionando otros datos o bien ya sea
dividiendo bien las categorías con las cuales estamos trabajando. Esto significa que, por ejemplo, podríamos empezar a entrenar con una cantidad chiquita de categorías y ver que en efecto no se confundan entre ellas. ¿Ok? Además, muchas veces esta accuracy que nosotros estamos viendo aquí arriba, que es el 72.5%, también también va a depender de cuál es la parte que nosotros estamos percibiendo. Si nosotros estamos percibiendo esto, pues entonces significa que nosotros tenemos que construir una evaluación entre esto y esto, que podría ser, por ejemplo, una evaluación promedio. Además, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un comportamiento muy malo. Entonces podemos construir una matriz de confusión utilizando eh, justo únicamente este, eh, pues sí, lo que obtuvimos con ese set para identificar en dónde está fallando nuestro modelo. Entonces ahí va. Bueno, entonces tenemos que la categoría 0, esta es la etiqueta 0 original, y entonces los que están etiquetados con 0 se confunden con prácticamente todos, ¿no? No sé si vean los numeritos. Sí, sí se ven. O sea, por ejemplo, en principio, a los que estaban etiquetados como 0, 21 caen en esa misma categoría. Pero con el que más se está confundiendo, por lo menos en esta primera vista, es con la etiqueta 6, ¿no? Y entonces eso nos está diciendo que a lo mejor estos datos que fueron etiquetados como 0, en realidad, estos datos que fueron etiquetados como 0, en realidad deberían de pertenecer bueno, 7, perdón. Deberían de pertenecer a la etiqueta 7. ¿Por qué? Bueno, ya no les expliqué en sí en qué consistía este show de las etiquetas. Ya lo veremos más adelante. Pero las etiquetas que se les dio al texto inicialmente eh, se hizo mediante un algoritmo que se llama Bertopic, eh, que es una biblioteca, pero particularmente es un algoritmo, es una combinación de 3 algoritmos. Ya se los habría platicado un poquito. Pero la combinación de esos 3 algoritmos es básicamente un embedding, un encaje como el que hemos venido haciendo, pero utilizando una red neuronal. Después viene una reducción de dimensión y ya después de reducir la dimensión se aplica un, este, un algoritmo de clusterización que se conoce como no, es HDB scan. El HDB scan lo que hace básicamente es construir clusters a partir de los cúmulos de los datos. Entonces, ya que se tienen diferentes cúmulos de los datos, lo que caracteriza a HDB scan es que hay ciertos datos que no se pueden meter a esos cúmulos. Y entonces resulta que los que les pone de clúster 0 justamente son esos datos en donde no puede guardar en esos cúmulos. Y es por eso que nosotros tenemos estas predicciones en donde se está confundiendo. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos
definir también algo que se llama como, se llama los mm, falsos positivos, falsos negativos, eh, mm, sí, falsos positivos, falsos, eh, bueno, los positivos positivos, bueno, los negativos positivos, bueno, es un conjunto. O sea, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, las predicciones reales, ¿no? Todos los que se encuentran en la diagonal son los que estaban bien etiquetados y que se pudieron hacer correctamente su predicción. Pero nosotros también podemos generar, hacer un análisis con respecto a aquellas predicciones que, que bueno, que a lo mejor están mal, pero que son benéficos hacia nosotros. Tal vez en este análisis es un poquito complicado, de hecho la idea que voy a tener a continuación, espero, esto lo voy a posponer un poquito más, pero creo que quedaría mejor esbozado en un problema bicategórico, ¿no? Donde nada más tengamos dos categorías. Y entonces, ya que tengamos estas dos categorías, nosotros vamos a ver que algunas veces el accuracy nos va a dar una medida de el performance de nuestro modelo, pero hay en algunas situaciones en donde nosotros vamos a tener que aprovechar al máximo pues esos puntos en donde las predicciones no son correctas, pero nos beneficia. Hay casos de ese estilo y que justamente el análisis de las eh, utilizando la matriz de confusión nos puede apoyar. ¿Okay? Por el momento, el análisis sobre la matriz de confusión nos puede apoyar para saber cómo es que nosotros podemos separar nuestros datos. Por ejemplo, si yo tuviera que resolver el problema de medir, de bajar el accuracy, que diga, aumentar, perdón, el accuracy, yo lo que haría sería seleccionar estos 78 datos que estaban etiquetados como 0 y en realidad etiquetarlos con el clúster 7. Aunque a lo mejor parece trampa, pero en realidad no lo es tanto debido a que nosotros lo que estamos haciendo es darnos cuenta de que estos datos inicialmente deberían de haber deberían de haber estado etiquetados de esta forma. Y eso es un problema que si ustedes se meten directamente a este mundo de el machine learning o en general la inteligencia artificial, es un problema que se les va a presentar todos los días, ¿no? Bueno, sé que hay dudas, entonces creo que es un buen momento para poder responderlas. Si hay con... Si no, pues entonces sería todo. Sería todo de esta sesión.